A lo largo, ancho y alto de todo el Cosmere, he visto culturas tan extravagantes que demuestran que de existir el dios del más allá, tiene un sentido del humor bastante cuestionable. Un planeta cuyos habitantes se saludaban tirándose pedos. Otro en el que la única moneda de curso legal era la risa. Otro en el que la gente le rezaba a una aspiradora que se había dejado un viajero de un planeta más avanzado. Bueno, este último me lo he inventado, pero dado el número de estrellas existentes y la cantidad de mundos habitables que las orbitan, hay al menos una posibilidad entre 1.000.000 de que ahí fuera se haya dado esta situación exacta. Y te aseguro por experiencia propia que las posibilidades de 1 entre 1.000.000 se cumplen 9 de cada 10 veces. Pero todo esto son excepciones, casos anecdóticos en los que los caprichos de la evolución, o el clima, o las manifestaciones locales de investidura o cualquier otro factor han conseguido que un pueblo entero diga: mira, ¿sabes qué? Si la propia naturaleza no se molesta en tener sentido, nosotros no vamos a ser menos. Es cierto que hay una diversidad enorme, pero casos tan extravagantes como los que cité antes no se ven tan a menudo como a los cuentacuentos nos gusta hacer ver. En su lugar, la enorme mayoría de culturas encajan en una clasificación muy bien definida: guerreros, comerciantes, agricultores, saqueadores. Aunque si hay un tipo de cultura que siempre me ha fascinado, son las navegantes. Ahora es el momento en el que normalmente apelaría a la romantización de la vida en el mar. El viento en la cara, el olor a sal, las sacudidas de las olas, el canto de las gaviotas. Pero ¿para qué nos vamos a engañar? Por muy bonitos que los pinte, ninguno de estos tópicos suena para nada bien. Y eso por no hablar del escorbuto. No, lo que de verdad me gusta de los pueblos marineros es la diligencia con la que trabajan. El mar no espera por nadie. Una tormenta no va a quedarse quieta mirando el reloj hasta que estés preparado para afrontarla. Así que, en un barco, cada persona cumple con sus tareas de manera rápida, eficaz y coordinada. Bajo las órdenes del capitán apropiado, una tripulación se comporta con la exactitud y precisión de un reloj. Por desgracia, no podía decirse que la tripulación de Gunnar tuviera un capitán apropiado. Al menos no podía decirse sin mentir descaradamente o sin tener la percepción de la realidad tan alterada como la del propio Gunnar, que en los primeros instantes de nuestra historia estaba en popa hecho un ovillo sufriendo alucinaciones a causa de la fiebre. Se revolvía inquieto, los ojos cerrados con fuerza, los puños apretados, cubierto por una cantidad de mantas desproporcionada que de algún modo no eran lo que le provocaba el sudor, igualmente desproporcionado. Por supuesto, ni el olor a sal, ni las sacudidas de las olas, ni el canto de las gaviotas ayudaban en lo más mínimo a su condición. Y eso por no hablar del escorbuto. Por delante de Gunnar, la tripulación hacía lo que podía. Tenían la suerte de que las aguas que navegaban, aunque desconocidas para ellos, eran relativamente tranquilas. La mayoría estaban remando sentados de dos en dos en los bancos que había a cada lado del barco. En el mascarón de proa había una mujer encaramada vigilando el horizonte, transmitiendo lo poco que veía a un hombre de pie a su lado. Pero quienes nos interesan ahora mismo son los dos hombres que hablaban entre susurros cerca de Gunnar. Unos susurros bastante altos. Tan altos, de hecho, que no había una sola persona en el barco que no supiera lo que estaban diciendo. «Ya nos quedan menos de la mitad de las provisiones. Pazor, tendríamos que haber dado la vuelta ayer», dijo el más bajo de los dos. «No podemos estar muy lejos del sitio que indica el mapa, Eirik», respondió Pazor, que no solo era más grande, sino también más peludo que Eirik. «Si nos rendimos ahora, habremos perdido el tiempo. Llevamos 2 semanas de viaje, podemos aguantar otras 2. Si en ese tiempo no hemos encontrado el panteón, como mínimo nos cruzaremos a alguna isla. Ahí habrá provisiones y solo entonces será momento de discutir si continuamos nuestro viaje o dejamos morir al jefe». «¿Sabes? Empiezo a pensar que el mapa no es más que un embuste. En la aldea podemos tratar al jefe. En cualquier isla desierta que encontremos, si es que por algún milagro encontramos una, no. Si pasadas 2 semanas no estamos de vuelta, aunque sea con las manos vacías, será cuando el jefe muera, y entonces ni los dioses del panteón podrán curarle. Es hora de volver, Pazor». «¡Tierra! ¡Tierra!», les interrumpió el hombre que acompañaba a la vigía, transmitiendo lo que le decía a esta. «¡Hay alguien gritando en la orilla! ¡Es una niña!».
Podéis imaginaros lo asquerosa que fue la mirada de recochineo que en ese momento le dedicó Pazor a Airic, siempre que la imaginéis directamente proporcional a las ganas que tuvo Airic de dedicarle a Pazor un puñetazo en la cara. La pequeña Afi siguió gritando entre lágrimas y agitando los brazos mientras el barco empezaba a virar en dirección a ella. Era el tercero que veía en varios días, pero el único que había decidido acercarse. El primero había pasado demasiado lejos como para verla u oírla, y el segundo tampoco la había visto, aunque sí que la oyeron. Pero al no distinguir quién emitía aquellos agudos chillidos, recordaron las historias de criaturas que atraían a los marineros con su canto, y muy astutamente se taparon los oídos con cera, solo para que unas horas más tarde nadie escuchara las advertencias del vigía acerca de una enorme roca. A pesar de tener los ojos cubiertos de lágrimas, Afi se dio cuenta de que este barco era muy distinto de los otros dos. Para empezar, estaba más cerca de ser una canoa muy grande que un barco muy pequeño. Y no tenía vela, pues se impulsaba por un batallón de remos que ascendían y descendían uno detrás de otro como las patas de un abismoide. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Afi fue la cabeza de bestia que adornaba la proa, alrededor de la cual había un señor abrazado. El conjunto daba la impresión de que la treintena aproximada de hombres que ocupaban el barco habían logrado doblegar a un monstruo marino y cabalgaban las olas sobre su lomo. O bien al monstruo le caían simpáticos sus jinetes y simplemente les seguía el juego. Tras acercar el barco a la orilla, bajaron todos los tripulantes menos 3 o 4 y lo empujaron algunos metros sobre la arena para que no se moviera, probablemente dejando al monstruo pensando: «Eñe, ¿ahora qué?». Dos de los hombres, puede que uno de ellos con la marca de un puñetazo en la cara, se acercaron a Afi y trataron de hablarle para calmarla. Enseguida dejó de llorar, pero no porque sus palabras la tranquilizaran, sino porque la confundieron. Lo único que consiguieron con aquel extraño idioma en el que hablaban fue distraerla momentáneamente de su desconsuelo. Los miró entre jadeos mientras dos últimos lagrimones escapaban de sus ojos y un moco hacía lo propio por la nariz, siendo rápidamente recuperado en un potente sorbido. Al ver que sus intentos por comunicarse tenían tanto éxito como los del moco por huir, los dos hombres empezaron a hacer gestos, y al ver que esto tampoco funcionaba, se pusieron a discutir entre ellos mientras Afi rompía de nuevo a llorar. Tenían cara de brutos, aunque eran bajitos para tratarse de adultos. Le sacaban poco más de 30 centímetros a la propia Afi, que solo tenía 8 años. Pero lo compensaban con creces en el eje horizontal, pues eran bastante más anchos de hombros que nadie a quien ella hubiera visto. También lo compensaban en el eje peludo. Sí, la cuarta dimensión es el pelo. Pues sus brazos, además de recios como los de un gorila, eran igual de vellosos. Y menciono los brazos porque era lo único que llevaban al descubierto aparte de la cara, si es que se podía decir que ésta, oculta bajo una barba que les llegaba casi hasta los ojos, estaba al descubierto. Probablemente tendrían el rostro completamente tapado de no ser por una serie de nudos bastante rudimentarios en la nuca, las mejillas y la barbilla que mantenían el pelo apartado de los muchos innecesarios orificios que rodean la cabeza. Mientras aquellos dos intentaban hacerse entender, el hombre que había estado encaramado al mascarón de proa se acercó con su gruesa mano izquierda cerrada alrededor de un saco y una expresión vagamente amenazante en la cara, a juego con su gruesa mano derecha, cerrada alrededor de un puño definitivamente amenazante. Cumpliendo la promesa que anunciaba su semblante, cuando se hubo acercado suficiente, le propinó un capón a cada uno de los dos hombres que discutían, dando fin a la querella. Después giró la vista en dirección a Afi al tiempo que cambiaba su mirada asesina por una reconfortante sonrisa, y envolvió a la niña en un abrazo casi tan eficaz como sus capones, calmándola por fin. Cuando se separaron, el hombre le ofreció el contenido del saco, unas tiras de carne salada que la niña atacó con un apetito voraz. Según comía, Afi se dio cuenta de que aquel hombre era una mujer. Era igual de peluda que los dos señores a los que en ese instante estaba reprendiendo mientras se frotaban la cabeza todavía doloridos. Pero ahora que se fijaba bien, por debajo del pelo y de la ropa gruesa, sus caderas eran más anchas que las de ellos, y se intuía lo que indiscutiblemente eran dos pechos como dos botijos. Y bueno, más importante que eso, su actitud, su olor, su sensibilidad, su forma de reñir a los hombres, no había ninguna duda.
Hay cosas que el pelo sencillamente no puede tapar. Conforme Afi seguía comiendo y aquellos dos se resignaban al sermón de la vigía, el resto de hombres y lo que a pesar del pelo debían de ser mujeres, investigaban la isla. Islote, más bien, o quizá incluso islita. Era poco más que una pequeña elevación de arena que se escondía casi por completo al subir la marea. Afi se había asustado mucho la primera noche que pasó ahí, cuando el terreno empezó a reducirse a su alrededor hasta dejarla encerrada en el espacio equivalente a una cama grande. Una cama de arena húmeda y fría. Sobra decir que no había dormido muy bien en ella. Poco después, la niña había satisfecho su hambre y los exploradores volvían sin haber encontrado nada, ni siquiera la pequeña barca en la que Afi había llegado desde el archipiélago, ya que se la había llevado la marea. Tampoco es que le importara mucho, al fin y al cabo, ella también la había robado, tanto daba si el mar le devolvía la jugada. En unos pocos minutos, Afi estaba subida a bordo de aquel barco con cabeza de bestia, rumbo al hogar de esos hombres peludos y mujeres velludas que eran igual de anchos que altos, que navegaban sin velas, que hablaban en un idioma ininteligible y que, como la niña terminaría descubriendo, necesitaban su ayuda. Durante las 2 semanas que tardaron en llegar al poblado, Afi fue descubriendo muchas cosas acerca de la gente que la había rescatado. Quizá lo primero en lo que se fijó fue en lo amplio que era el rango de edades, que iba desde las pubescentes barbas de pelo fino de los que apenas podían considerarse adultos y adultas, hasta las más pobladas, largas y grises barbas de los que eran prácticamente ancianos y ancianas. Pero en ningún caso llegó a ver la ausencia de barba de los niños y niñas. Además, ahora que estaba más tranquila, consiguieron explicarle sus nombres. Los 2 hombres que se habían acercado a ella primero eran Pazor y Airik, y la vigía se llamaba Pira. Por supuesto, Afi no tenía ni idea de cómo se escribían, y para ser justos con ella, a ti no te voy a decir cómo se pronuncian de verdad. A cambio, la niña también les dijo su nombre, y a partir de ahí, y con ayuda de multitud de gestos y algún dibujo a carboncillo en las tablas del barco, consiguieron establecer cierto grado de comunicación. Un grado, cabe añadir, mayor del que he visto en muchas familias. Al principio, por vergüenza y en menor medida por miedo, Afi se quedó en la proa, lo más lejos posible de todos los extraños que ocupaban el barco, y en especial del enorme señor que se estremecía y se quejaba en la parte trasera. Gunnar, que por lo que había entendido era el jefe, y en circunstancias normales estaría dirigiendo el barco en lugar de sus hijos, Pazor y Airik, pero que ahora mismo padecía una grave enfermedad. Aunque viéndole retorcerse entre las mantas, eso último no habría hecho falta que se lo explicasen. Afi no era médica, pero su madre solía decirle, más vale buen nutrimiento que oro ni argento. Y viendo que lo único que tenían para comer era carne seca y huevos en salmuera, lo que le extrañaba es que no enfermara toda la tripulación. Además de estar estratégicamente alejada de los gruñidos y aspavientos febriles del viejo Gunnar, la proa era el lugar donde Afi podía pasar más tiempo con Pira, que en ausencia de otros infantes había probado ser su mejor compañía. Aunque en la mitad del tiempo la vigía estaba ocupada desempeñando su función, se alternaba con otra mujer para poder pasar tiempo con la niña. Cabe añadir que, junto al puesto de vigía, las 2 mujeres también parecían turnarse una mueca de doloroso sopor. Supongo que ya te imaginas que pasarse el día vigilando una línea que separa 2 tonalidades de azul ligeramente distintas no es el trabajo más trepidante. Especialmente si cada 15 minutos tienes que apartarte el pelo de la cara y rehacer los nudos que lo mantienen lejos de tus ojos, como era el caso de Pira. Y de la otra mujer, Bragi. Y de toda la tripulación, en realidad. Como la comunicación aún era más bien conceptual, durante el tiempo que pasaban juntas, la niña y la vigía no podían ponerse a debatir sobre cuestiones fundamentales acerca de los aspectos realmáticos del Cosmere. Por ejemplo, gatitos. Por ello, Pira se dedicaba a enseñarle a Afi canciones. Al principio solo el ritmo, y luego le incorporaban la melodía para finalmente ir añadiendo la letra. Quienes también solían sumarse eran los ocupantes de las filas de remos más cercanas, uniendo sus voces a un coro que, en ciertos temas, terminaba comprendiendo a toda la tripulación.
Afi casi no entendía las letras que iba memorizando, aunque se hacía una idea de lo que significaban algunas de las palabras que Pazor le hacía repetir antes de que aparecieran Airic o Pira para darle una colleja mientras este se reía travieso bajo la barba. Lo importante para ella, además de ir descubriendo qué palabras no debía decir delante de los adultos, era que cada vez los sonidos le resultaban más familiares, y entre canciones y juegos había aprendido palabras básicas como arriba y abajo, tú y yo, algunos números y algunos colores. No servían para mantener una conversación sobre gatitos, pero todo a su tiempo. A menudo, los que aprovechamos la conexión para traducir mágicamente cualquier idioma, nos olvidamos de lo que supone aprender de verdad una lengua. No se trata de comprender y cumplir una serie de reglas arbitrarias que establecieron un puñado de snobs para tratar de enmarcar una realidad tan compleja y tan llena de excepciones como lo es un idioma, y eso pasando por alto el sesgo social de esos snobs. No me malinterpretes, las reglas gramaticales son importantes, pero no son lo único que compone un idioma, porque si pretendemos que esas normas son inamovibles y que las lenguas no cambian, yo seguiría hablando en yolés antiguo. La lengua no pertenece a los snobs, pertenece a la gente. Es la gente quien la habla, la gente quien le da forma, quien decide qué expresiones permanecen a lo largo de los siglos y cuáles no. Y aunque las normas son esenciales, la mejor forma de aprender un idioma no es con un libro, y en muchas ocasiones tampoco con un maestro. Es hablando con la gente. Y eso es exactamente lo que Afi estaba haciendo. Al cabo de una semana, nuestra chiquilla perdió toda la vergüenza de golpe de ese modo tan drástico que solo se da en los niños. Cuando creces, ganar confianza con alguien es un proceso muy gradual, una especie de tanteo para ver sobre qué temas puedes bromear y cuáles es mejor tratar con cuidado. Pero los niños no entienden de matices, o se esconden tras la pierna de su madre mirándote con recelo, o corretean por toda la cubierta parándose a hablar con cualquiera que le preste un mínimo de atención, que en este caso eran la mayoría de remeros. Si alguna vez has estado en una habitación con un montón de gente y un cachorro suelto, te puedes imaginar cómo era la escena que se desarrollaba en el barco. Los tripulantes, desde los más jóvenes a los más viejos, aprovechaban los numerosos descansos que hacían por turnos, que normalmente solo empleaban en rehacer los muchos nudos de sus barbas, para pasar tiempo con la niña. Ulf le enseñaba las caras raras que sabía poner, Doug le contaba historias que cada vez iba entendiendo un poco mejor, Hilda le tomaba el pelo jugando a que no la veía, y en todos los casos trataban de hacerla reír. Eran descansos cortos, proporcionales a lo que después aguantaban los nudos antes de desatar un enjambre de mechones sobre la cara de su portador, que quedaba cegado hasta la próxima pausa. Pero duraban lo suficiente como para que durante un rato pudieran olvidarse de lo que habían perdido y lo que estaban a punto de perder. Afi no se explicaba cómo una gente con tanto pelo no había aprendido a hacerse unas trenzas en condiciones, aunque obtuvo su explicación tan pronto como se propuso enseñarles. Cuando dije que eran igual de anchos que altos, no era en absoluto una hipérbole, y esas proporciones se mantenían por todo su cuerpo, incluidas sus manos. Agarrar un remo o una herramienta era una cosa, pero sincronizar todos los dedos en el complejo baile requerido para confeccionar una trenza estaba muy por encima de lo que podían hacer con aquellos torpes apéndices que tenían el diámetro de una longaniza envuelta en un trapo. Esto último sí que es una hipérbole, pero créeme cuando te digo que no estoy exagerando más de un 10%. Así pues, Afi fue trenzando el cabello y las barbas de los tripulantes uno por uno, sujetándolas con el poco hilo de tripa que llevaban a bordo para coser heridas. No te preocupes porque malgastaran un material tan escaso en algo en apariencia tan trivial. Piensa que, con el pelo consistentemente fuera de la cara, los accidentes laborales a bordo se redujeron de manera considerable, lo que significaba menos heridas que coser. Como suele decirse, las gallinas que entran por las que salen. En cierto planeta de cuyo nombre ahora mismo no quiero acordarme, había un pueblo de guerreros con un volumen similar de pelo que también recogían en intrincadas trenzas. El resultado era genuinamente amenazante, sobre todo teniendo en cuenta las hachas. Aunque, en nombre de la verdad, debo añadir que lo de los cascos con cuernos no es más que un mito. Pero Afi no había visto jamás a aquellos bárbaros, y las únicas trenzas que conocía eran las que ella y sus amigas solían hacerse unas a otras.
de modo que en lugar de una o dos gruesas matas de pelo entrelazado, los miembros de la tripulación de Gunnar terminaron con una serie de ridículas antenas sujetas con lacitos, que no olvidemos eran de tripa de cerdo. El resultado, lejos del aspecto de aquellos fieros guerreros, era genuinamente risible. Y así pasaban los días. Ellos la hacían reír y Afi les trenzaba el pelo y les daba un motivo para remar, y al final del día le chapurreaba a Pira todo lo que había hecho en una mezcla de varios idiomas, multitud de gestos y algún dibujo a carboncillo sobre las tablas del barco, mientras Pira le sonreía con una tristeza que Afi nunca llegaba a ver. Eventualmente, todos tuvieron el pelo recogido en varias trenzas, chichos y coletas de aspecto infantil, todos excepto Gunnar, que hacía semanas desde que se le habían desatado sus propios nudos, casi al comienzo del viaje, sin que a nadie se le hubiera ocurrido volver a apartarle el pelo de la cara. Para ser justos, en su estado de sofoco tanto daba si tenía o no los ojos tapados, pues seguiría viendo las mismas alucinaciones causadas por la fiebre. Al menos no se aburría. Sus visiones favoritas incluían la de un atractivo monstruo que le sonreía con encanto, la de dos dragones llamados Marlene y Tarzán que se arrojaban una y otra vez sobre sus brazos, y más recientemente, la de una niñita hecha de brillante oro que le recogía el pelo en una coleta. Oh, cierto, quizás olvidé mencionar que la piel de Afi era dorada. Pero tampoco vamos a pararnos a hablar de eso justo ahora que Bragi acababa de divisar en el horizonte el archipiélago donde tenían su poblado. Y supongo que es un buen momento para dejarlo por hoy. Continuaremos la semana que viene.